Aló, bien, bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dónde anda metido usted? Ajá, son 14. ¿Y a qué hora tiene reunión? Va a ser, todavía no ha sido, pero no va a llegar, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué es? ¿De qué es? Ajá, las van a recibir. Ah, ¿las van a dar o las van a recibir? Sí. Ujú. Sí, que vayan a los puntos, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. Ajá, sí. Pero no recuerdo cómo quedamos con ellos, si quedó pendiente algún grupo de hacerlo, porque el 17 falta también, ¿verdad? Entonces yo creo que igual va a pasar, lo voy a dejar para el otro fin de semana porque no da tiempo ni a explicar todo lo que es el desarrollo del juicio, ¿no? Entonces, ajá. ¿Alguna arroz? ¿Qué te cae? Sí, Hombre, no, siempre no, me hace si lo es, mismo. si es igual como estábamos con la otra sección, lo mismo va a pasar, ¿no? Lo mismo va a pasar que va a ser hasta el otro fin de semana, ¿no? Ajá, bueno, bueno, sí está bien, pero la asistencia sí se las va a pasar, eso sí. Bueno, está bueno, no hay ningún problema. No sé si no sé si escuchó lo último de acá de esta primera hora, pero yo estaba llamando al que ha estado escribiendo así de manera constante por la nota, un William Hernández. Mire que no estaba presente del grupo número 7 y solamente les explicaba a los otros que sí estaban presentes del grupo número 7 la forma en que se trabajó el tema de ellos y la nota, pero él no, solamente me dijeron de que no, parece que no, solamente me dijeron de que sí es del grupo, pero como que no estaba, ¿no? Por si le vuelve a escribir a usted, dígale que en clases yo le escribí ayer que hoy iba a hacer la explicación de cómo se había trabajado el tema de ellos, pero que no estuvo, ¿no? Y que a los otros integrantes del grupo 7 sí se les explicó sí, porque él me decía, o como también creo que a usted le dijo, ¿no? Que todos los del grupo tenían 40, ¿no? Y que él no, ¿verdad? Y que no. Y entonces yo le respondo,
Mentira, le digo. No todos tienen 40. Y es más, ninguno tiene 40 de ese grupo, ¿no? Porque la nota máxima de ese grupo es 26, pero incluyendo los 10 puntos que se le están dando como observadores del proceso, ¿no? Ajá, entonces, y fíjese que sí, ellos tienen 16 sobre 40 porque los trabajos no está bien hecho. Y sumados a los que sí intervinieron, 10 tienen 26, pero sí, yo no sé si se van a dar cuenta o no, pero a consecuencia de lo que él me dijo, yo me di cuenta de que a todos les había colocado 26 y no todos tienen derecho a eso, ¿no? Ajá, entonces unos salieron peores, ¿verdad? Porque se quedaron solo con 16, ¿verdad? Ajá, pero, ajá, entonces cualquier cosa me cuenta, nos hablamos, ¿no? Vaya, cualquier cosa saludarla, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Compañero, buenos días. Buenos días, licenciado. Días, licenciado. Ya, licenciado. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, Todo. buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Días. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, licenciado. Qué bueno, ¿ya están listos para que continuemos el día de hoy? Estos li- Bueno, eso me parece. Para el día de hoy tenemos presentación del grupo número 17, ¿verdad? ¿Ya estará presente? Grupo número 17. Licenciado, buenos días. Buenos días, Catherine. Dice que yo soy del grupo 18, pero le quería hacer la consulta. Si de casualidad el grupo 17, los compañeros aún no están listos, podríamos pasar nosotros. Mire, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Creo que desde hace 8 días les había comentado que luego de la presentación del grupo número 17, yo quiero darles la explicación de cómo se desarrolla el juicio oral y público en contra de una persona para que ustedes lo puedan tomar en cuenta si es que posiblemente puedan tener alguna duda con relación a eso, ¿no? Entonces, si el grupo 17 no está o no hace su presentación, voy primero a explicarles qué es el desarrollo del juicio, cómo se hace, y si nos da tiempo, entramos con ustedes como grupo número 18. Pero si el grupo 17 utiliza su tiempo, creo que más factible es que ustedes hagan su presentación el fin de semana que viene, ¿no? De ¿Oyó? acuerdo, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Grupo 17. No hay nadie del grupo 17. No, no hay. Bueno. Entonces vamos a omitir la presentación de ellos y continuamos con el tema que nos tiene, ¿no? El día de hoy tenemos como tema la etapa del juicio, ¿no? Como siempre preguntan cuando se está marcando la asistencia, ¿cuál es el tema? El tema de hoy es la etapa del juicio. Hace, hace 8 días platicábamos con relación
a los actos de preparación del debate o juicio, ¿no? Y decíamos, ¿cuáles son esos actos de preparación del debate o juicio? Y mencionábamos tres, ¿no? El ofrecimiento de medios de prueba, que se hace a consecuencia de la audiencia que se señala cuando se emite el auto de apertura a juicio en contra de una persona, y dentro del tercer día se señala día y hora para que los sujetos procesales comparezcan a realizar su ofrecimiento de prueba que consideren necesario tenerse en cuenta para la etapa del juicio, ¿no? Eso en relación al ofrecimiento de prueba. Y es por eso que hace 8 días el grupo número 16 hacía su presentación, su audiencia de ofrecimientos de medios de prueba, donde cada uno de esos sujetos procesales ofreció su prueba cumpliendo los requisitos que establece el artículo 343, ¿no? Ahí se establecen los requisitos que se deben de cumplir cuando se está en ofrecimiento de prueba de testigos peritos e identificarlos de manera completa, documento de identificación, lugar donde van a ser citados y notificados y con relación a los hechos sobre los cuales van a exponer en la etapa del juicio. Eso en relación a los testigos y peritos, ¿no? Y también cuando menciona con relación a otros documentos, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse, ¿no? Deben de individualizarse. Eso significa que todo documento, informe, dictamen, lo que sea, tiene una fecha, tiene un contenido y tiene una persona como responsable de ese contenido, de ese informe o dictamen, ¿no? También adicional a ello, deberá de incluirse dentro del ofrecimiento qué es lo que se pretende probar y de qué manera se debe de incorporar en la etapa del juicio, ¿no? Eso con relación a los otros documentos. Y con relación a la evidencia material, ¿qué es? ¿Cómo se obtuvo? ¿Qué queremos con eso, ¿no? Con relación a la evidencia material, ¿no? ¿Se dieron ustedes cuenta de que cuando la juez vino, calificó cada uno de esos documentos, dijo que admitía, que no admitía, y como consecuencia de ello, pues también señaló día y hora para el debate? Mencionábamos como segundo acto de preparación del debate, el emplazamiento a las partes para que si alguno de los sujetos procesales tienen recusaciones que formular en contra del juez o en contra de los jueces, puedan hacerlas valer dentro del plazo de 5 días que la ley señala, ¿no? Tendrán que, si tienen recusaciones, solicitar la audiencia dentro del plazo de 5 días para en una audiencia discutirse si es cierta o no esa causal de recusación para que se pueda resolver, ¿no? Y también decíamos que para eso mismo sirve el plazo de 5 días para que si los jueces o alguno de ellos tiene causa de excusas, lo haga valer de esa manera, ¿no? Y por último, en relación a los actos de preparación del juicio,
teníamos que según el artículo 345 y 150 del Código Procesal Penal, ahí se mencionan cuáles son los actos procesales que deben de remitirse al tribunal para que se tomen en cuenta en ese juicio oral y público en contra de esa persona. Esos son los actos de preparación de debate que mencionamos hace 8 días. Ahora sí ya vamos directamente a lo que es la etapa del juicio. ¿Quién me puede decir qué entendemos por la etapa del juicio? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Alguien me quiere decir qué entiende por la etapa del juicio? Jessica, Ay. Y Jessica. nadie quiere pronunciarse con relación a qué entiende por la etapa del juicio. Buenos días, Lick. Buenos días, Carlos. Dígame qué entiende por la etapa del juicio. Lick, yo entiendo cuando, ahí sí que el mismo nombre lo dice, ¿va, Lick? Pero previo a eso ya se tuvo que haber habido un auto para que Ajá. se dé esa apertura a juicio, ¿va, Lick? O sea, donde ya se presentan todas las diligencias e investigaciones, entre otras pruebas que podría presentar el Ministerio Público. No sé si estoy mal, Lick, pero Hágame el favor, vuélvamelo a repetir. yo le decía a Lick de que cuando ya empieza un juicio, pero previo a eso, tiene que haber ya un auto. Entonces, cuando ya empieza esa apertura a juicio, es cuando ya se presenta en sí todas las pruebas ya recabadas por parte del Ministerio Público. Y si yo le digo, ¿qué buscamos con la etapa del juicio? ¿Qué buscamos con el desarrollo de un debate en contra de una persona? ¿Qué buscamos? Pues, bueno, yo lo que buscamos es ahí sí que condenar el acusado, Lick. O sea, ya con las pruebas, ahí el juez determina si se va a quedar en prisión o no, ¿vale? Que ahí donde se dictan pues no, tal vez no se dictan las sentencias en sí, pero ahí empieza ya en el juicio, pero ya estando el acusado o sea, ¿cómo es la palabra? O sea, ya en la cárcel, pues, Bueno, muchas gracias. ya Vamos presado, no sé, con Fernando. perdón. Sí, Lick, yo creo que es la tercera etapa del proceso penal, en cual el acusado fue sometido a juicio oral y público, Ajá. donde recibe medio de prueba y los valoran también para determinar el hecho o circunstancia que en la acusación. Eso entiendo yo. Sí, ajá, es parte de eso. Edgar, Buenos días, Lick. buenos días. Y bueno, por lo que yo entiendo en este proceso es que es la tercera etapa del proceso en donde se califican todos los medios de prueba presentados o admitidos en la etapa intermedia para darle una calificación a todos estos medios de pruebas, ya sea para condenar al sindicado o al acusado o para dictar una sentencia de absolutoria en donde quiere decir de que el condenado, el sindicado se queda libre de todas medidas de coerciones o medidas sustitutivas. Y eso es lo que yo entiendo de la etapa del juicio, es para establecer si la culpabilidad o inocencia del acusado. Y solamente.
Bueno, muchas gracias. Héctor, Gracias, Lick. Buenos días. buenos días. Yo pienso que para ponerlo un poquito más simple, son las escenas que nosotros vemos en las películas, ¿verdad? Ajá. Cuando dentro de un juzgado está el fiscal, el abogado defensor y se están, vamos a decirlo de alguna manera, se están peleando, ¿verdad? La defensa está tratando de convencer al juez y el fiscal está tratando de convencer al juez por su lado de la culpabilidad del sindicato, lo que vemos siempre en las películas, ¿verdad? Porque digamos en las Sí, películas no se ven las etapas preparatorias, sino se ve el juicio para darle un poquito de más dramatismo a la misma película, pero esta etapa es la que yo considero es esa, ¿verdad? La que se refleja en las películas cuando nosotros vemos a la gente, a los testigos, cuando dicen vamos a llamar al estrado a fulano, al acusado, diga usted y todas las preguntas. Esa es para mí es esta etapa, ¿verdad, Lick? Gracias. sí, muchas gracias. Pues fíjense, ¿hay alguien más o no que quiera intervenir? ¿Alguien más? Fíjense que lo que han dicho cada uno de ustedes tiene razón, ¿no? Pues hay distintas maneras de poder entender qué es la etapa del juicio, ¿no? Es una tercera etapa, es la tercera etapa del proceso penal, donde allí sí se discute la responsabilidad penal o no de la persona con relación a los hechos que constan o que van escritos dentro del acto conclusivo de acusación que fue formulado por el fiscal, ¿no? Ahí sí se discuten porque ya sí, ya es el momento de valorar cada uno de los medios de prueba que los sujetos procesales pidieron tomarse en cuenta en ese momento, ¿no? Y es por eso que se dice, ¿no? Es la tercera etapa del proceso penal en la cual se discute la responsabilidad o no de la persona acusada, ¿no? Tomando en cuenta los hechos descritos dentro de la acusación y los medios de prueba que se han incorporado dentro de esa etapa del juicio. A consecuencia de ello viene la emisión de una sentencia en donde a la persona decide el juez condenarla o absolverla de los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Eso podría ser como entendemos la etapa del juicio, ¿no? Pero acá, si ustedes observan la pantalla, dice lo siguiente, ¿no? Es aquella etapa del proceso penal, en la cual se discute en un solo acto, de manera oral, pública, mediante la inmediación, contradicción y de manera continua, la culpabilidad o inocencia del acusado, ¿no? La culpabilidad o inocencia del acusado, así como la pena que es necesario imponer como consecuencia de esa culpabilidad, ¿no? También se discuten dentro de esa etapa del juicio cuál es la pena principal, si es necesario imponer penas accesorias, cuáles y por qué, ¿no? Y aquí entra otra situación, ¿no? Aunque también, dicen, aunque también puede darse lo que se conoce como cesura del debate. Alguien que me mencione que entiende por cesura del debate en contra de una persona. ¿Qué entendemos por eso? Héctor.
Sí, Lick, disculpe, es que estaba ahí buscando un Ay. artículo. ¿Ha escuchado usted qué es una cesura de debate? Cesura. ¿Sí? Fíjese que no, Lick, no tengo No. ¿Y conocimiento tiene de esta palabra. idea a qué se refiere? No, le soy honesto, no. Ah, bueno. ¿Alguien más? Nadie tiene idea de qué es una cesura del debate, ¿no? Entonces, abramos. Según Billy, que es cuando se divide el debate en dos partes. ¿Tiene ahí el código procesal, Michelle? No, Lick, es que no estoy en mi casa. Anda Dígame, Lick, fugada. y Anda yo lo busco. fugada usted. Leamos Yo sí lo leamos el artículo 353. Héctor, Con gusto. gracias. Dice artículo 353, división del debate único. Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y, posteriormente, lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. El anuncio de la división se hará a más tardar en la apertura del debate. ¿Continúo? Sí, continúe, ¿no? Bueno, en este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y, si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección, fijará día y hora para la persecución del debate sobre esta cuestión. Para la decisión de la primera parte del debate, se emitirá la sentencia correspondiente que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. El debate sobre la pena comenzará el día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiere ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de ahí en adelante según las normas comunes. El plazo para recurrir a sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que fije la pena. Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena. Ahí concluye. Muchas gracias. Acá menciona en su primera parte, ¿no? Artículo 353, ¿no? Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, ¿no? Acá hay dos situaciones para verla, ¿no? ¿Cuándo se hace la división del debate? Si es que se autoriza por parte del juez, se supone que siempre debería de autorizarse cuando haya solicitud, pero el caso sometido a discusión es porque sea grave, ¿no? Y porque sea grave, o por la gravedad de ese hecho que se va a discutir, es que posiblemente autorice o amerite partir el debate o dividir el debate para primero, ¿no? Para primero discutir en la primera parte de ese debate, discutir los hechos que van dentro de ese escrito de acusación, confrontarlo con la norma jurídica que aparentemente ha violentado y establecer de acuerdo a ello si la persona tiene responsabilidad o no, ¿no? Se discute esa primera parte, ¿no? Si a consecuencia de esa discusión se llega a determinar que la persona sí es responsable porque realizó una acción que es típica, es antijurídica y tiene los elementos de la culpabilidad, ¿no? Entonces es donde señala la ley, este mismo artículo, que establecida la responsabilidad de la persona, al día siguiente se entra a discutir lo relativo a la pena a imponer a esa persona, ¿no?
junto a la discusión de la pena a imponer a esa persona, también se va a discutir si existe acción civil que discutir, también se discute según la misma parte final de ese artículo 353. ¿No? Ya teniendo la discusión de esa segunda parte y establecida la pena a imponer, más las otras penas que puedan haber principales o accesorias, ya esa parte pasa a formar una sola sentencia y a partir de la notificación íntegra de esa sentencia de las dos partes, ya empieza a contar el plazo para que la persona que no esté de acuerdo con esa sentencia pueda formular o plantear el recurso que considere más adecuado, ¿no? Pero a eso se refiere la división del debate, ¿no? O cesura, como también se le llama, ¿no? Cesura del debate. Es una denominación doctrinaria, cesura del debate, a la división del debate, pero tanto cesura de debate como división del debate se refieren a esa misma facultad de los dos sujetos procesales de poder solicitarle al juez sentenciador al momento de declararse abierto el debate, que se discuta de esa manera, ¿no? Hay algunos criterios para decir que esa división del debate para la persona tiene ciertas ventajas, ¿no? Como efectos positivos de la división del debate, ¿no? Y esos efectos positivos están acá, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? Facilita la implementación de un derecho penal de acto, ¿no? Y no de autor. Y eso se dice por lo siguiente, ¿verdad? Decíamos que cuando se autoriza la división del debate, lo primero que se discute es analizar los hechos, ¿no? Analizar los hechos y de acuerdo a ello determinar si esos hechos que lo practicó una persona determinada son o no delitos, ¿no? Si de acuerdo a ello se llega a la conclusión de que sí existe responsabilidad, se va a la otra parte, ¿no? Entonces, eso lo miran algunas personas como una ventaja, ¿no? Porque un caso que sea grave, posiblemente le sea a una persona defensora más fácil analizar si la persona que representa tiene responsabilidad o no en los hechos que le están acusando, ¿no? Como si son demasiados los medios de investigación que haya, tendrá que ubicarse con relación a los medios de prueba que tienden a probar que la persona sí realizó la acción que se le está atribuyendo, ¿no? Entonces, eso a diferencia de practicarlo en un solo acto, como generalmente se hace el juicio oral y público, de cierta manera le da ventajas a la persona el poderlo analizar, ¿no? Otra situación es, favorece el derecho de defensa del imputado por la misma situación que ya mencionábamos y porque, sí, a consecuencia de ese análisis, de esa división, la persona acusada quiere mejor declarar y mencionar todo lo que pasó, buscando que aunque lo condenen, la pena que se le imponga sea mínima, entonces posiblemente lo pueda hacer, ¿no? Recuérdense que el procesado, el acusado, dependiendo del estado del proceso, puede declarar en cualquier momento, siempre y cuando no sea para entorpecer el desarrollo de ese juicio, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que se dice tiene para la persona una división del debate. Y recordar, ¿no? Y recordar que siempre es, de ser necesario, debe pedirse o debe solicitarse al momento
de declararse abierto ese debate. Dígame, Fernando. Sí, Lick, yo tengo duda. Así como se puede dividir el debate, también se puede unir. Yo no estoy viendo aquí el fundamento legal en el 349. No sé qué me puede explicar sobre eso. 349. Pero la unión o la separación se refiere a otra cosa. Por excelencia, decíamos, según el artículo 353, que el debate debe de ser un único acto, ¿no? Único, ¿no? En donde se discute tanto la responsabilidad de la persona en los hechos como la pena que se va a imponer, ¿no? Pero el artículo 349 indica, ¿no?, unión y separación de juicio, ¿no? Si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se hubiere formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación de oficio o a pedido de alguna de las partes, siempre que ello no ocasione grave retardo del procedimiento. ¿Qué entendemos en relación a esto? Fíjese que en la actualidad se miran muchos procesos con relación a estructuras, ¿no?, a estructuras que se dedican a asesinar, a extorsiones, y por la misma cantidad de personas que hay dentro de esos procesos, el estado del proceso para cada una de ellas no es el mismo, ¿no? Pero imaginemos de que el día de ayer se ordenó o se autorizó la apertura a juicio en contra de una persona X determinada, ya señalaron fecha para el ofrecimiento de prueba y después va a venir día y hora para el debate, ¿no? El día lunes conocen otra acusación de otra persona dentro de ese mismo proceso y también abren a juicio, ¿no? Entonces a eso es donde se refiere el artículo 349, es de acumular esto que viene de atrás hacia el que va adelante, siempre y cuando no perjudique el trámite de esos dos procesos, ¿no? Y así se refiere a ese artículo a la posible conexión o acumulación cuando se refieren a hechos que tienen relación, ¿no? A eso se refiere el artículo 349, ¿no? Muchas gracias por la aclaración, Lick. ¿Sí lo entiende? Héctor. Sí. Sí, fíjese que tengo una duda respecto al 353. Comprendo donde dice la primera parte es para analizar con más detenimiento la culpabilidad del acusado. Entonces, comprendo también la última parte que dice cuando se ejerza la acción civil, me imagino que se refiere a los daños y perjuicios, A la ¿verdad? reparación, ¿no? Correcto. Sí. Pero lo que me queda duda es cuál es la segunda parte. Si dividimos en la primera, y ya lo aclaramos, pero la segunda parte, ¿cuál es? Esa es mi duda. Gracias, Lick. La segunda parte, mencionábamos que la primera se refiere a discutir los hechos que van descritos dentro de la acusación, ¿no? Y como conclusión de esa discusión, determinar si la persona es responsable o no de esos hechos, ¿no? Eso es con relación a los hechos. Ya definimos la primera parte con relación a la responsabilidad o no de esa persona en los hechos. Entonces nos queda discutir qué pena es la que esta persona debe de tener como consecuencia de esa responsabilidad en los hechos. A eso se refiere la segunda parte, ¿no? A discutir cuál es la pena necesaria a imponer a la persona, y si incluimos en esta parte también que toda acción penal tiene también consecuencias de daño, incluir también si hay elementos de investigación suficientes como para condenar también a la persona a una reparación digna o a una responsabilidad civil, ¿no? A eso se refiere la segunda parte. Ahí estamos, entonces, sí, pues, perdón, fíjese que yo siguiendo me con recuerdo, Sí. yo me recuerdo
que en un caso final que tramitamos nosotros en Fiscalía, no fue una división realmente del debate, porque el debate se discutió en un solo acto, así como señala el artículo 353, ¿no? Pero hubo un pequeño inconveniente, como que no se determinó bien la responsabilidad civil de la persona y nos convocaron a audiencia oral y pública para determinar cuál era la responsabilidad civil de esa persona como consecuencia de la responsabilidad penal que ya se le había declarado, ¿no? Y fuimos únicamente a ofrecer qué medios de prueba estaban para acreditar que la persona había causado un daño y por cuánto lo había causado, ¿no? Y fue una situación similar a una división del debate, pero como les repito, no fue exactamente una división, solamente fue para discutir la responsabilidad penal de una persona, ¿no? Ya, ahora ya me queda más claro porque Pero sí lo entiende Sí. de esa manera, ¿no? Sí, porque digamos, el mismo artículo lo dice, pero necesitaba su explicación, porque dice, Ujú. primero, la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y posteriormente, esa es la segunda parte, lo relativo a la determinación de la pena. Exacto. Ahí estamos, ahora sí ya Sí, lo tengo claro. Gracias, Lico. para servirle. Bueno, ahora vámonos a los principios fundamentales que se aplican en la etapa del juicio, en el desarrollo del debate mismo, ¿no? Principios fundamentales en el desarrollo del juicio o del debate, ¿no? La publicidad, nosotros ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Que todo el desarrollo del proceso penal en la etapa del juicio, por excelencia, es público, ¿no? Por excelencia se entiende de esa manera, ¿no? Y únicamente hay limitaciones en las que se señala en el artículo 356, ¿no? Ahí se señala en qué casos no puede ser público el desarrollo de un juicio, ¿no? Y especialmente cuando se refiere a acciones delictivas cometidas en contra de personas menores de edad, ¿no? Especialmente esos casos, ¿no? Se terminan realizando totalmente a puertas cerradas, buscando la afectación o revictimización, entendiéndolo de esa manera, de la persona que ha sido objeto de ese juicio. Eso, el artículo 356 establece otros presupuestos, pero especialmente uno puede ver en la práctica eso, ¿no? Que cuando se refieren a acciones, especialmente delitos sexuales en contra de personas menores de edad, los juicios son a puerta cerrada, ¿no? La oralidad, ¿no? La oralidad, todos los actos del desarrollo del juicio oral y público son orales, ¿no? Ahí sí que no tenemos que prepararnos para ir a un juicio, para ir a una audiencia de debate, porque si no vamos preparados, posiblemente salgamos allí con un proceso iniciado, ¿no? O con certificación al Colegio de Abogados, al Tribunal de Honor, por falta de preparación posiblemente en la defensa de la persona o del mismo creyente, ¿no? Entonces, por la misma forma de desarrollar el debate que es oral, ¿no? La inmediación, también sabemos a qué se refiere la inmediación, ¿no? La intervención de cada uno de los sujetos procesales llamados a intervenir desde el auto de apertura a juicio, ¿no? Recuérdense ustedes que desde el auto de apertura a juicio viene señalado a quién se le da participación, ¿no? Al fiscal, al defensor, al acusado, y si hay otros sujetos procesales, se tendrán que mencionar, ¿no? ¿A quién? ¿No? La concentración, ¿no? ¿A qué se refiere la concentración, ¿no? Concentración y continuidad, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? A desarrollar o a discutir ese debate oral y público en contra de la persona en la menor cantidad de audiencias que sean necesarias. Para esto, sí, sigamos la lectura del artículo 360, ¿no?
Y dice, ¿no? Continuidad y suspensión, ¿no? El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias, hasta su conclusión, ¿no? Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes. Y menciona cuáles son los casos en donde se pueden suspender, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta el penúltimo párrafo de ese artículo 360, ¿no? El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia, ¿no? Ello valdrá como citación para los que deban intervenir, ¿no? Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente cuidará, el último párrafo, el presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Eso en relación al principio de continuidad, ¿no? Y es más importante que le pongan atención al artículo 361. Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor, Edgar. El artículo 361. 361. De acuerdo. Artículo 361. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. La rebeldía o incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso. Solamente, Lick. Gracias. ¿Qué entendemos de eso, ¿no? Dice, interrupción, ¿no? Acá primero esto, ¿no? Lo que menciona el primer párrafo, ¿no? Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación, ¿no? ¿Qué entendemos de esto, no? El desarrollo de un juicio oral y público en contra de una persona permite la suspensión, ¿no? Esa suspensión puede ser hasta un máximo de 10 días, ¿no? Pero si no se continúa, si no se reinicia al 11º día, ¿qué pasa con lo que ya se ha realizado de ese juicio, ¿no? Queda prácticamente nulo, ¿no? Sin efecto, ¿no? Y al volverse a continuar, tendrá que volverse prácticamente a iniciar todo ese juicio que ya se había iniciado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esa primera parte del artículo 361, ¿no?
Y sigue, ¿verdad? La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, ¿no? Lick, en ese párrafo, ¿a qué se refiere con incapacidad del acusado? Una enfermedad grave que no le permita presentarse ya a las audiencias de ese debate, ¿no? A eso, Ah, a eso se refiere, ¿no? ya. La Causa su rebeldía, ¿no? Pues la de rebeldía, fuerza pues, mayor. la rebeldía nosotros sabemos es de que si la rebeldía se decreta en contra de una persona cuando usted está con medida sustitutiva a la prisión preventiva y tiene la obligación de comparecer a todas las audiencias que sea citado, ¿no? Y si no comparece a pesar de las citaciones es donde se decreta la rebeldía de la persona procesada, se ordena la aprehensión y se continúa el proceso hasta que sea aprendido, ¿no? O la incapacidad del acusado interrumpirá el debate, ¿no? Pero esa incapacidad puede ser una enfermedad que le haga imposible el comparecer a las audiencias que fueran necesarias, ¿no? Sí, pues, Y el último, digamos que sería algo ajeno a la voluntad del acusado. de la misma persona, ¿no? Sí. Correcto, gracias, Lick. Ajá. Vamos con el último párrafo y fundamental que eso se mira así, se mira un poco más dentro de la vida real, ¿no? No se entenderá, dice, no se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso. Acá lo fundamental es entender que la continuidad del desarrollo de un juicio oral y público no puede considerarse interrumpido cuando en el desarrollo de una audiencia se hayan planteado o se hayan promovido una acción constitucional de amparo, una acción de inconstitucionalidad de una ley, ya sea de carácter parcial o de carácter general, y a consecuencia del trámite de cualquiera de esas acciones, suspende el debate y eso si no lo anula, lo que ya se haya realizado. En esos casos es donde se considera no afectada la continuidad para seguirlo desarrollando en el estado en que se encontraban. Eso es en lo que la realidad se llaman los retardos maliciosos, ¿verdad, Lick? Para ganar tiempo por X o Y Pues la razón, verdad que sí, fíjese usted, porque ¿verdad? yo recuerdo que en un debate que teníamos nosotros en una fiscalía de un departamento, se iba en el desarrollo del debate, en la incorporación de pruebas, no me recuerdo si fue por prueba nueva o la misma incorporación de la prueba, se vino y ya en el desarrollo de esa prueba, se vino y plantearon una acción de inconstitucionalidad, ¿no? El tribunal le dio trámite. Al momento de darle trámites, se mandó a que se planteara en la forma que la ley establece, la ley de paros, y se tuvo que esperar que resolvieran esa inconstitucionalidad para volverse a continuar con el desarrollo del debate, ¿no? Entonces, sí es a veces como retardo o a veces también buscando la aplicación de alguna garantía, ¿verdad? Pero sí pasa, ¿no? Ahora Pero eso, miremos. ¿Mande? esa aplicación de garantía no significa que va a destruir el proceso, solo se está retardando el proceso para aplicar bien las garantías, pero no que vayan a destruir el proceso, ¿verdad? El proceso siempre sigue.
Fíjese que hay situaciones que sí posiblemente puedan afectar el fondo del asunto. Imaginemos que sea una inconstitucionalidad y que a consecuencia de esa inconstitucionalidad, aunque sea parcial, usted logre que se la declaren con lugar, posiblemente haga sin efecto o logren obtener una sentencia de carácter absolutorio, ¿no? Pero es muy complicado el pensar que realmente se va a afectar el fondo del asunto principal, ¿no? Ahora miremos las formas en que se desarrolla ya el debate oral y público en contra de una persona. El artículo 368 establece el desarrollo del debate oral y público en contra de una persona. Y dice lo siguiente, ¿no? El día y hora fijados el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Acá viene algo antes de entrar a los alegatos, ¿no? Dice, llegado el día y la hora, el presidente, si es un tribunal constituido por 3 o de manera unipersonal, verificará la presencia de las partes llamadas a comparecer a ese debate, ¿no? Esas partes, ya luego de verificadas, se verificó, está el fiscal, está el acusado, está el defensor, está el creyente con su defensor, y comparecieron también testigos y peritos, ¿no? De las partes que no son permanentes dentro de ese juicio, como lo son testigos y peritos, deben de retirarse de la audiencia de debate, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos van a ser llamados en su momento procesal, uno detrás de otro. Y no es permitido que antes de que los testigos o peritos declaren, permanezcan en la sala de juicios, porque posiblemente eso haga pensar a los sujetos procesales que ya su declaración está con vicios, con ilegalidades, porque ya se enteró de lo que está pasando, ¿no? Ya se enteró de lo que están discutiendo y a consecuencia de ello, pues, se pueda considerar como ineficaz la declaración de ese testigo o ese perito que ya escuchó, ¿verdad? Antes de haber intervenido. Por eso es que hago la llamada acá, que en relación a los testigos y peritos, cuando sean varios los que deben de declarar, e inclusive cuando sean varios los acusados que deben declarar, no deberían de permanecer en la sala mientras no lo hayan hecho. Luego de haber retirado a los testigos y peritos de la sala de juicios, viene el juez o tribunal o el presidente del tribunal, declara abierto el debate en contra de la persona y es donde la ley llama a advertirle al acusado ya en ese momento
para que preste atención a todo el desarrollo del juicio y si tiene dudas pueda consultarla con su abogado, porque de la discusión de ese juicio, de ese debate, depende su libertad o no para él como persona. A eso se refiere a que le advierta el juez a la persona luego de haberse declarado abierto el debate en contra de él. Y luego viene, ¿no? Dice, inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. ¿No? Aquí vamos, ya se hizo la verificación, ya se hizo la advertencia a la persona acusada y viene la intervención, primero del fiscal, después del querellante y por último del defensor para que formulen sus alegatos de apertura, ¿no? Aquí va una pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere un alegato de apertura? ¿No? Como la primera parte es le otorga la palabra el juez. Bueno, dice considerar la palabra en su orden a la parte acusadora. Entonces el alegato de apertura es la misma acusación, ¿verdad? Ajá, Entonces, pero ¿qué busca? ¿Qué busca el alegato de el apertura? convencimiento para el juez de la culpabilidad del acusado. Y en segunda instancia es ya le ceden la parte a la defensa para convencer al juez en su alegato de defensa, ¿verdad? O sea, es oralmente como uno y otro van a acusar y a defender al sindicado, ¿verdad? Eso para mí, esos Ajá. son los alegatos, ¿verdad? De apertura, lo primero, ¿verdad? Sí, sí. Eso es verdad. Usted fue responsable de la muerte de tal persona el día tal a tal hora, basados en tales hechos, ¿verdad? Eso, más o menos así, es un alegato de apertura para el fiscal, ¿verdad? Mientras que Ajá. la parte defensora puede decir, no, ese día mi defendido estaba en Quetzaltenango cumpliendo una jornada laboral, por lo tanto no puede ser él el responsable porque el hecho se dio en la ciudad capital, algo así, ¿verdad? Entonces es el alegato de apertura para ambas partes, así lo comprendo yo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Edgar. Edgar. Dile que aquí tengo una cosa. Es una exposición oral ante el juez o tribunal sobre la tesis que tiene la fiscalía y la antítesis de la defensa a ser debatida. La oportunidad para que cada abogado haga una exposición con argumentos para persuadir a los juzgadores de lo que considera se probará o no se probará a lo largo del debate y de cómo fundamentará y demostrará su petición o de cómo la parte contraria podría querer destruirla. Por lo que yo entiendo, Eli, que es una exposición que se hace al juez para que, exposición inicial, digamos, de que le dice al juez de que el sindicado solo le ligaron a proceso, solo le llegó en esa etapa con un engaño, podríamos decir, y que donde dice de que no muestra su culpabilidad o individualización del sindicado, no tiene suficientes medios de prueba, y es donde se pide la falta de mérito, falta de, no se tiene que sobreseer. Es lo que yo entiendo, Lick, y solamente. Muchas gracias. Carlos. Gracias, Lick. Lick, me surgen dos preguntas, pero la primera Ajá. es, como usted indicaba, de que se le solicita al sindicato de que ponga atención
en el juicio, en la etapa de juicio, pero qué pasa si el sindicato no, o sea, no entiende nada de lo que se está hablando, o no pasaría nada ya que se le advierte que ponga atención en la audiencia? Cuando usted menciona que no entienda nada, ¿se refiere a que no hable el idioma mismo que se está hablando por todos los sujetos procesales? ¿O a qué se refiere? Bueno, pues una es esa, Lick, y lo otro de que como hay personas que desconocen a veces, ahí sí que totalmente el lenguaje jurídico, Lick, entonces el Ajá. juez pues va a hablar con lenguaje jurídico, por lo tanto él no va a entender, aunque hablara solo el español, ¿verdad, Lick? Entonces, pues él no puede decir está bien o no, a no ser de que le explique de una manera más Más detallada sencilla, o dice. más exacto. Por eso es que cuando no hay problema con relación al lenguaje, con relación al idioma de la persona que está siendo procesada, pues con relación a eso, pues, la misma ley establece, ¿verdad?, la obligación del juez en este caso a explicarle con palabras sencillas a qué se refiere el hecho que se está conociendo, ¿no? Distinto es si la persona no entendiera el idioma, ¿no? Porque si no entiende el idioma, se supone que eso ya lo sabemos durante todas las etapas anteriores al proceso, y en ese caso, la persona tendrá que tener su traductor de la lengua que domine para que cada uno de los actos se vayan desarrollando de las dos maneras, ¿no? Pero la ley sí faculta para eso, ¿no? Gracias, Lick. Mire, aprovechando, Lick, como usted hablaba de testigo, ¿verdad, Lick? ¿Qué pasa bueno, me pongo yo como ejemplo, yo voy de testigo de algún sindicato, pero yo miento, no al 100%, ¿verdad, Lick? Digamos lo que me hace una serie de preguntas, que sea 20 preguntas. Y yo por alguna razón, ya sea intencional o no, miento en dos ocasiones o en dos preguntas, me puede perjudicar o enjuiciarme o qué pasaría, Lick, o Bueno, cómo lo toma el juez. yo le voy a decir, si a consecuencia de su declaración se establece que está mintiendo, desde el momento mismo en que a usted lo van a escuchar, previo a escucharlo, lo hacen su protesta, ¿no? Su promesa para que durante la diligencia se conduzca con la verdad, ¿no? Le hacen la advertencia del delito de perjurio, ¿no? Si a consecuencia de su declaración como testigo se establece que mintió, con la emisión de la sentencia, en la mayoría de casos, terminan con certificación al Ministerio Público para que se le investiguen por el delito de falso testimonio, ¿no? Entonces, tiene esa consecuencia como por el acto de mentir durante la audiencia, ¿no? Pero es en la sentencia donde se ordena certificar lo conducente a la persona por el delito de perjurio, ¿no? Gracias, Lick. Pero volvamos a los alegatos, ¿no? Ya no hay alguien más que quiera pronunciarse con los alegatos. ¿Qué entendemos por los alegatos de apertura? Miren, pues, acá hay algo fundamental que hay que tomar en cuenta, ¿no? Recordemos que cuando se va a iniciar un juicio en contra de una persona, el fiscal conoce cuál es su acusación, ¿no? El defensor conoce cuál es la acusación que lleva su cliente, ¿no? El querellante, si es que hay querellante, también conoce la acusación porque él es el agraviado en muchos casos, ¿no? Pero el que menos conoce de eso que van a conocer en ese juicio en contra de la persona es el juez que va a conocer o el mismo tribunal que va a conocer, ¿no? Stephanie, Stephanie. Entonces,
Entonces, a consecuencia de ese desconocimiento del juez o tribunal de cuál es el asunto, cuáles son los hechos que se van a conocer, lo fundamental de los alegatos de apertura es en ilustrar al tribunal, en ilustrar al juez de cuáles son los hechos, ¿no? Yo le puedo decir, ¿verdad? Señores jueces, si es un tribunal colegiado, señores jueces, el día de hoy estamos acá reunidos para iniciar el desarrollo del debate oral y público en contra del señor Juan Carlos Hernández, a quien, mediante el auto de apertura a juicio, se le decretó por los delitos de asociación ilícita, de extorsión y de conspiración para cometer el delito de asesinato. Los hechos que se describen con relación al delito de acusación son los siguientes, ¿no? Con relación al delito de obstrucción, son estos. Con relación al delito de conspiración, estos y estos. Durante el desarrollo del debate, con los medios de prueba que se van a incorporar, como Ministerio Público, buscamos con ellos acreditar que esta persona o estas personas sí participaron en la comisión de cada uno de los hechos que se les aperturó a juicio y sea la razón para estar acá el día de hoy, ¿no? Por lo cual también espero que al finalizar la incorporación de cada uno de esos medios de prueba que fueron admitidos, cumpliendo los requisitos que la ley establece, podamos nosotros como Fiscalía formular nuestras conclusiones y con certeza jurídica solicitarles a ustedes la pena que estas personas merecen como consecuencia de la comisión de los hechos que realizaron. Esa puede ser el alegato de apertura que yo como fiscal realice, ¿verdad? Viene el alegato del defensor, ¿verdad? Que posiblemente él diga, pues, sí, efectivamente los hechos por los que mi cliente o mi patrocinado viene a este debate son los que el fiscal ha realizado o ha mencionado, ¿no? Pero eso no significa que mi patrocinado sea el responsable de esos hechos. Yo voy a pretender durante el desarrollo del juicio demostrar que él no tiene participación en esos hechos que se le están atribuyendo, ¿eh? Y esa va a ser la razón para que al final de este juicio en contra de mi patrocinado, yo les solicite a ustedes una sentencia de carácter absolutorio. Pueden ser las razones para ir ilustrando al tribunal de los hechos que se van a discutir, ¿no? Se formulan los alegatos de esa manera, viene lo que establece el artículo 369, ¿no? Ese artículo 369 dice, ¿no? Todas las incidentes, ¿no? Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, ¿no? A menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, ¿no? Según convenga al orden del debate, ¿no? En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra por una única vez por el tiempo que establece el presidente, ¿no? Al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes, ¿no? ¿Qué pasa acá, no? ¿Alguno ha escuchado o ha observado el inicio de un debate oral y público en la vida real, ¿no? En la vida real, ¿alguno ha escuchado o observado el inicio de un juicio oral y público? Pregunto, ¿no? No, Lick. No. No, Lick. Bueno.
Entonces, en la vida real, ¿qué pasa, no? Bueno, se terminaron los alegatos, se terminaron los alegatos de cada uno de los sujetos procesales. Vengo yo como presidente del tribunal y el Ministerio Público es el momento procesal para que haga uso de los incidentes si tiene que hacerlo. Viene el fiscal y dice, señor presidente, no tengo incidentes que formular. Viene para la defensa, señor defensor, su momento procesal para que haga uso de los incidentes. Señor juez, de igual manera no tengo incidentes que plantear. Viene el creyente o antes del defensor interviene el creyente y dice, ¿no? O vamos a cambiarle un poquito el panorama. Viene el defensor y dice, ¿no? Señor presidente, sí yo tengo incidente que plantear y lo voy a denominar incidente de ilegalidad en la detención de mi patrocinada. Y hace la exposición, ¿no? ¿En qué consiste el incidente? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los medios de prueba? ¿Y qué pide con relación a ese incidente? El incidente de ilegalidad o de detención ilegal de la persona procesada, de quien defiende, ¿no? Hace su planteamiento, hace su ofrecimiento de medios de prueba y hace sus peticiones, ¿no? Lo admite el presidente, ese incidente, y de eso le corre audiencia al fiscal y al creyente para que se pronuncien. En la mayoría de incidentes planteados de esa manera, de una detención ilegal de la persona procesada, pues por no poderse resolver de forma inmediata, el pronunciamiento es, bueno, por considerar que no es prematuro el que usted pueda pronunciarse con relación a la detención de la persona procesada, yo le solicito a usted, señor juez, señor presidente, que se continúe con el desarrollo del juicio oral y público en contra de esta persona y el incidente promovido se resuelva junto a la sentencia que se emita en su oportunidad. ¿Sí? Puede ser de esa manera, ¿eh? Si fuera un incidente donde se conoce y se resuelve de forma inmediata, allí es donde la persona que se considere afectada puede hacer uso del recurso de reposición que establece el artículo 403, ¿no? Recurso de reposición en audiencia tendrá que hacer un planteamiento de cuál es el agravio, de qué es lo que quiere o qué es lo que pretende con el planteamiento de ese recurso. De igual forma, se le da intervención a los otros sujetos procesales y tendrá el juez que resolver de forma inmediata ese recurso. Si lo declara sin lugar, sirve como protesta para la persona que lo haya planteado, si es que esa situación por la cual planteó el recurso sirve al momento de la sentencia. Resueltos los incidentes, que también se le llaman innominados, porque el artículo 369 no señala qué tipo de incidentes o cuáles son los nombres de los incidentes que pueden plantearse. Por eso es que se le llaman innominados, ¿no? Porque la ley no señala taxativamente qué tipo de incidentes pueden plantearse. Luego de haber resuelto los incidentes, viene escuchar a la persona que es acusada, ¿no? Se le pasa al estrado para, como si no se le han tomado sus datos generales, pues se le toma y en relación a los hechos, el presidente o el juez le preguntará si va a declarar o si va a abstenerse o va a hacer uso de ese derecho a abstenerse de declarar, ¿no? Sí, si la persona declara es cuando
cuando los sujetos procesales pueden plantear preguntas a la persona que está siendo procesada, ¿no? Si la persona se abstiene a declarar, pues por supuesto no pueden formulársele preguntas, ¿no? Luego de la declaración de la persona acusada, viene el escuchar a la prueba que se ha ofrecido, ¿no? En su orden, tienen que ser peritos, testigos, prueba documental y evidencia material, ¿no? Lick, pero en ese momento Sí. no es contrario al acusado abstenerse a declarar, porque precisamente ese es su momento para declarar a viva voz su defensa, ¿verdad? Por medio de su defensa técnica o por él mismo. ¿No sería un contrasentido para él mismo abstenerse de declarar en ese momento? Pues fíjese que sería como estrategia de la defensa que la persona pueda declarar o no, ¿no? Pero yo le digo, si es su momento para que lo pueda hacer, aunque él decide si lo hace o no, ¿no? Por eso es que la advertencia del juez para que lo haga o se abstenga de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces vamos con los peritos, ¿no? Intervienen primero los peritos. Esos peritos, recuerden ustedes, igual que los testigos, previamente a que declaren, se debe de protestárseles para que el desarrollo de esa diligencia se conduzcan siempre con la verdad, ¿no? Después de haberlos protestados, el presidente pues le hace la observación que fue propuesto por el fiscal para que declarara en relación a esos extremos. En la actualidad, ya no se le deja el uso de la palabra directamente al testigo para que él declare de manera libre lo que le consta en relación al hecho, sino de una vez se le otorga la palabra al fiscal o a la persona que lo propuso para que le formule las preguntas y de esa manera vaya informando al tribunal sobre lo que le consta en relación a los hechos. Acá es donde es importante recordar nosotros que todas las evidencias o los documentos que se ofrecieron en su momento anterior, en el momento de ofrecimiento de medios de prueba, esos documentos pueden ponerse a la vista de la persona que está declarando, ¿no? Recordemos que cuando son peritos, se propone al perito con todos sus datos para que declare en relación a un dictamen que fue elaborado en su especialidad, ¿no? Entonces, además de la presencia del perito, se supone también debe de estar como prueba documental el dictamen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Lick, perdone, Dígame. ¿cuál es el tema, Lick? Es la etapa del juicio. La etapa del juicio para los que están marcando asistencia y preguntan por el tema, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Viene el perito número 1 y se le otorga la palabra al fiscal para que lo interrogue en relación a los puntos por los cuales fue propuesto. Señor juez, previo a iniciar el interrogatorio con el perito acá presente, yo solicito a usted que se le pueda poner a la vista del perito acá presente el dictamen realizado por él en tal fecha y
que es lo que va a servir para que él deponga en el desarrollo de su intervención. Entonces, el juez ya, como la prueba se supone la lleva a cada una de las partes, yo le pongo la vista a usted, señor juez, el dictamen mencionado de tal fe, el número tal, de tal fecha, elaborado por la persona, fulano tal, que está acá presente, para que se pueda incorporar y también se pueda poner a la vista de los sujetos procesales. Posteriormente, yo a interrogar a la persona con relación a este dictamen. Hay que recordar que tanto para testigos como para peritos, las preguntas tienen que ser claras, tienen que ser sencillas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pero ahí están los sujetos también procesales para escuchar el interrogatorio que se va haciendo y poder objetar la pregunta que no sea clara, que no sea precisa, que no sea concreta o que sea cauciosa y sugestiva. Miren, pónganle ustedes atención al artículo 380, dice lo siguiente, ¿no? Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen, el tribunal excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la recepción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las otras cosas y los otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Este es el fundamento para nosotros decirle al juez, con fundamento en lo que establece el artículo 380, yo solicito a usted ponerle a la vista del perito o testigo el documento tal y tal. Esto puede hacerse con relación a testigos y peritos, ¿no? Recordemos que las objeciones a las preguntas para los peritos y testigos deben de hacerse de forma inmediata en que se termina de hacer la pregunta, porque lo que se pretende es evitar que la persona responda a una pregunta, como ya dijimos, que no sea clara, no sea concreta, no sea precisa, sea cauciosa o sea sugestiva. Entonces, si la planteamos en su momento, el presidente o el juez del tribunal podrá decir o tendrá que decidir si al lugar a la objeción, pues, testigo o perito no responda. Si tiene nuevas preguntas, continúen. En contra de esa objeción que se declara con lugar, el artículo 366 establece, ¿no?, que si una objeción del presidente o del tribunal es protestada, deberán resolver todos los integrantes del tribunal con relación a esa objeción, ¿no? Luego viene, después de haber recibido la declaración de los peritos en su orden que fueron propuestos de acuerdo a los sujetos procesales, viene la incorporación de la prueba documental. La incorporación de la prueba documental. Ahí es donde también se aplica el artículo 379 y 380 en relación a esa prueba documental, ¿no? Si la prueba documental es demasiado extensa, es donde la ley da la facultad al presidente o al juez del tribunal el que le pregunte a los sujetos procesales, ¿no? Dan ustedes su anuencia para que cada uno de los documentos únicamente se lea la parte fundamental
que cada uno de los sujetos procesales consideren o ustedes indican, ¿no? Si no se ponen de acuerdo con la lectura parcial de esos documentos, ese documento tendrá que leerse en su totalidad, ¿no? Si no hay acuerdo entre las partes. Y así se va incorporando cada uno de los medios de prueba a ese debate. Si hay evidencia material, después de la incorporación de los documentos, viene el momento para incorporarlos, ¿no? Se incorpora la prueba o la evidencia material que haya, y con eso se termina de incorporar toda la prueba que se ofreció durante la etapa del juicio, ¿eh? Para la etapa del juicio. Y viene lo que se conoce, según el artículo 381, como prueba nueva. Bueno, sí. Observemos lo que menciona el artículo 381, ¿no? ¿Qué dice el artículo 381? El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se usa acá para la nueva prueba? Siempre la persona que dirige el debate, el juicio, señor fiscal, es su momento para que se pronuncie. Si tiene prueba nueva, si tiene nueva prueba que ofrecer para el desarrollo de este debate. Indica si tiene prueba nueva. Si tiene prueba nueva, indica cuál es, cumpliendo los requisitos del artículo 343. Individualizando qué es, quién lo hizo, para qué lo quiere. De igual manera lo hace la defensa. El tribunal o el juez que esté conociendo califica la proposición de esa prueba nueva y si reúne o cumple los requisitos de una prueba nueva porque haya surgido en el desarrollo del debate, la admite. Si es posible de incorporarla dentro de ese mismo momento, lo hace. O si tiene que suspender, suspende para continuarla cuando ya esté e incorporar esa nueva prueba nueva. Acá la ley da la posibilidad para que alguno de los sujetos procesales pueda plantear también el recurso de reposición si considera que la admisión de esa prueba nueva no cumple con ese requisito, ¿eh? Que sea prueba nueva, que haya surgido durante el desarrollo del debate y que no haya sido del conocimiento de las personas en las etapas anteriores al proceso. Ya sabemos cómo debemos de plantear el recurso de reposición en audiencia, cumpliendo esos requisitos. De igual manera, el juez debe resolver, ¿no? Si lo declara con o sin lugar y por qué razón, ¿no? Agotado el recurso en contra de la resolución que admite la prueba nueva, viene y pasa lo siguiente, ¿verdad? Señores o sujetos procesales,
se ha concluido con la incorporación de la prueba que se propuso para tomarla en cuenta en el desarrollo de este debate, entramos al momento de elaborar las conclusiones. Yo les pregunto, ¿no? ¿Están ustedes preparados para formular sus conclusiones con lo que ha pasado en el desarrollo del debate? Si las partes están de acuerdo para elaborar ya sus conclusiones, entran al momento ¿verdad? Fiscal, el primero que principia, después el querellante y después el defensor, ¿no? La discusión final, ¿no? Tal y como lo establece el artículo 382. ¿No? En esa discusión final, ahí sí ya es distinto con los alegatos de apertura, ¿no? Allí sí ya sabe el fiscal qué medios de prueba que ofreció le sirvieron y le fueron útiles para el debate, y en base a ello ya viene y al elaborar su conclusión, que también debe de tener un orden, una relación fáctica, una relación jurídica y los medios de prueba que utilizó, deberá de concluir en hacer su petición, en solicitar la pena para la persona procesada, ¿no? Tanto las penas principales como las accesorias, justificando y argumentando las razones para cada uno de ellos. De igual forma, viene el defensor deberá formular también su conclusión y hacer su petición final, ¿no? Después de haberse elaborado las conclusiones por cada uno de los sujetos procesales, el artículo 382 también habilita la posibilidad de que el defensor pueda hacer réplicas a la conclusión del fiscal, ¿no? O en este caso, el fiscal formule réplicas a la conclusión del defensor, recordando en este caso que las réplicas no se refieren a volver a repetir la conclusión, sino únicamente a argumentar aquellas situaciones que el defensor haya incluido en la conclusión y que posiblemente no fueron objeto del debate, nunca se conoció o nunca se dieron. O si se dieron, no es en la forma en que lo hizo valer el defensor en su conclusión. Si el fiscal hace uso de réplica, es donde la ley establece la posibilidad para que el defensor pueda hacer uso también se le llama contrarréplica, ¿no? Siempre en la misma situación, ¿no? Eso en relación a las conclusiones, ¿no? Fíjense que se menciona que el orden que deberían o que deben de tener las conclusiones que elaboran cada uno de los sujetos procesales es el siguiente, ¿no? Hacer una relación de hechos, hacer una calificación jurídica de esos razonamientos, los medios de prueba incorporados dentro del debate, para qué sirvieron cada uno de ellos, y luego las peticiones, ¿no? Eso en el orden de las conclusiones. Y algo fundamental, ¿no? Principios básicos de conclusiones o argumentación final, ¿no?
se dice, ¿verdad?, que la conclusión final dentro de un debate no se puede improvisar, ¿no? No se puede improvisar, no se improvisa. Dice. ¿Qué significa esto? Que tanto fiscal como defensor deben de prepararse previamente a elaborar cada una de las conclusiones, ¿no? Otra situación es que con la conclusión que cada uno de los sujetos procesales vaya realizando, siempre se debe de tratar de mantener la atención del tribunal o del juez que esté conociendo. Tener un orden, ¿no? Tener una estructura lógica y en el caso concreto de cada uno de los sujetos procesales, dejar clara cuál es la hipótesis que tiene en relación al caso que se está conociendo, ¿no? Hacer un análisis de la prueba que se desarrolló y si hay situaciones que posiblemente uno piense como fiscal que la defensa va a utilizarlos porque hubo debilidad en algunos medios de prueba, hacerlos ver, ¿no?, si influyen o no en la petición que se va a formular, ¿no? Razonar jurídicamente cada una de nuestras peticiones para, como resumen final, llegar a las peticiones que cada uno de los sujetos debe de pronunciarse. Luego de haber realizado las conclusiones, de haber utilizado las réplicas de cada uno de los sujetos procesales, si el agraviado está presente, se le escucha. Si no está presente, se le da la última intervención a la persona procesada y luego de eso deberá declararse cerrado el debate para convocar a las partes en un día y una hora en que se va a dar a conocer la decisión final del desarrollo de ese juicio, ¿no? De esa manera se desarrolla lo que es el juicio en contra de una persona, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá, compañeros? ¿Entendemos lo que es el desarrollo del juicio? Carlos. Carlos. Perdón, Nick, no tenía activado el micrófono. Yo Ajá. le decía de que yo tengo una duda, tal vez no precisamente con este tema. Fíjese que me causa duda o sí, pues duda o la diferencia entre un actor y un tercero civilmente demandado. Nick, perdone, yo creo que, o sea, eso ya se abordó en su momento, pero no le encuentro tanto la diferencia. Si me podría explicar, Nick, perdone el abuso. ¿A cuál no le encuentra diferencia? Es que yo lo entiendo que es lo mismo actor civil que tercero civilmente demandado. Ajá. Entonces ahí donde me genera esa duda. Pero recordemos, yo me recuerdo que algo hemos platicado con relación a ese actor dentro del proceso, posible dentro del proceso, ¿verdad? Y creo que mencionábamos que va a haber un actor civil posiblemente reclamando dentro de un proceso penal reparación de daños y a consecuencia de ese reclamo posiblemente haya un tercero civilmente demandado, ¿no?, para que responda por esos daños y regularmente se dan, decíamos, en los delitos de tránsito, ¿no? Las personas
en contra de las personas que manejan transporte pesado, ¿no? Regularmente las personas que manejan transporte pesado son únicamente trabajadores de los propietarios de esos vehículos y cuando se da un hecho a consecuencia de ello, existe la persona procesada que iba manejando, conduciendo el vehículo, ¿no? Aparece una persona querellante, un actor civil reclamando los daños que se causaron por ese accidente de tránsito, pero como también el vehículo no está a nombre de la persona que iba manejando, aparece a nombre de una tercera persona, por eso se le llama a ese propietario de ese vehículo no responsable penalmente, tercero civilmente demandado, que de ser condenado debe de responder por los daños que se ocasionaron con ese vehículo que cargaban. Pero eso es lo que debemos de entender en relación a actor civil y tercero civilmente demandado, ¿no? Muchas gracias, Lick. Pero Ahí sí entendí. le pongo ejemplo de este hecho porque me parece uno de los más sencillos para poderlos explicar, ¿no? Sí, Lick, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna duda con relación al tema del desarrollo del debate? ¿No hay dudas, compañeros? Ahí estamos, licenciado. Ninguna duda. Héctor, ¿no hay dudas? No, Lick, gracias. Por ¿No? ahí vamos comprendiendo, sí, gracias, Lick, ahí estamos. Bueno, entonces, si no hay dudas, lo vamos a dejar acá por el día de hoy, ¿no? Vuelvo a recordar que para el otro fin de semana, grupos 18, 19, con la presentación de su tema, que es el desarrollo del debate oral y público, o juicio oral y público, ¿no? Y solo con una corrección. Me recuerdo que hace 8 días les mencionaba que nuestra última sesión de clases iba a ser el 11, ¿no? Pero es al siguiente fin de semana, es la última sesión de clase que tenemos, es el 18, ¿no? Porque ya se inician las evaluaciones finales de lo que es clínica, pero a nosotros nos toca dentro de 15 días, ¿no? Entonces lo dejamos acá por el día de hoy. Muchas gracias a todos que estuvieron presentes, ¿no? Buen fin de semana y que puedan descansar, ¿no? Lick, disculpe, solo una molestia. Dígame, Brenda. Si hay una persona que Hermano licenciado, gracias por la no forma enseñanza. parte del proceso, Dígame, Brenda, le escucho. si hay una persona que tiene todas las pruebas, pero por miedo no se acercó a ese proceso y con esas pruebas se puede esclarecer la verdad, ¿podría participar ella en ese proceso antes de la sentencia? Bueno, depende quién sea, ¿verdad? Si es O una sea, que persona. ha sido una víctima prácticamente de ese proceso, pongamos un ejemplo, un caso de violación, y esa Ajá. persona también fue víctima de eso, pero la empezaron a amenazar y por miedo no intervino en ese proceso hasta Ajá. llegar a la sentencia, pero después ella se quita ese miedo y quiere declarar. ¿Se tomarían en cuenta todas esas pruebas que tiene la persona? Yo lo que le diría es que tendría que abocarse al fiscal que tiene de esa investigación para que sea el fiscal quien las analice, si todavía es tiempo suficiente como para poderse tomar en cuenta y que la persona se involucre como agraviada dentro de ese proceso, porque del tiempo depende, ¿no? Recuérdense que el tiempo también es parte para juzgar acciones, porque hay hechos que pueden prescribir, ¿no? Y si el tiempo sí es fundamental, ¿no? Yo lo que le diría es, cada caso en particular debe de analizarse, pero lo que debería hacer es abocarse con el fiscal que ha tenido el proceso para que él le diga si se puede todavía o no, ¿verdad? Y si hubiera una apelación, ahí sí se podría intervenir esas. No, el problema es que
que recuérdese que para el ofrecimiento de pruebas, cada uno de los procesos tiene su momento para poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, Acá, si no se hizo, ya no. si no se hizo, prácticamente precluye el derecho de la persona a poderlo hacer, ¿verdad? Pero sería de analizar cada caso en particular, ¿verdad? Gracias, licenciado, muy fino. Para servirle, ¿no? Que tengan buen fin de semana. Gracias, licenciado. Licenciado, con una duda en el caso de las evaluaciones finales, ¿usted nos dirá más o menos? ¿O será igual que anteriormente? ¿Trabajos grupales? Sí, el trabajo que ya tienen de grupo para entregarlo. Yo el otro fin de semana les digo cómo le vamos a hacer. Ah, el de la exposición que se había hecho. No, el trabajo completo que tienen que hacer, ¿no? Hay un ok, trabajo gracias, completo licenciado. hay un trabajo completo que tiene que entregar cada uno de los grupos y eso va a ser parte de la evaluación final, ¿no? Disculpe, licenciado, de la entrega no ha dado fecha, ¿verdad? No, por eso les digo, dentro de 8 días definimos el lugar y la fecha. El lugar va a ser el mismo, la fecha es lo que está pendiente, ¿no? Ah, bueno, gracias, licenciado. Para servirle, pues, fin de semana. Licenciado, buenas tardes, perdone con una consulta. Fíjese que yo tengo prueba final de la clínica de notariado la siguiente semana. Se desconectó, compañera. Sí, gracias, muy amable, lo vi, gracias. Feliz tarde. Pero te queremos escuchar.